Buenos días, muy buenas tardes, aquí desde su Club de Lectores del capítulo PMI Madrid. Seguimos analizando lo que es la guía práctica de la PMO. Continuamos, estamos muy agradecidos de que Eli Canelón nos está ayudando a hacer el análisis con su forma muy especial, muy profunda de hacerlo, ¿no? Y entonces estamos con el capítulo número 11. Estamos con Eli, esperamos si la gente puede venir. Hoy hay un evento de Olaflow donde mucha gente está allá, ¿no? Le deseamos el mejor de los éxitos, ¿no? Y teníamos de arranque que nos decía nuestro experto, una PMO sin un mandato claro, una gobernanza sólida y una estrategia definida es solo una oficina es solo una oficina de proyecto. Y con ello se convierte en y con ello se convierte en un socio estratégico del negocio. Interesante, ¿verdad? ¿Sí? Claro, sí, Sí. sí, es parte Dice, del cambio. yo soy una oficina de proyecto y viene la famosa pregunta que te dice, bueno, ¿y cómo, por qué tú tienes un socio estratégico? Pues tengo mandato claro, gobernanza y una estrategia definida, ¿no? Y teníamos nuestro índice, estamos viendo el capítulo 11, ¿verdad? Y salió una fase muy interesante que decía de Sun Tzu. La estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria y la táctica sin estratégica son el ruido antes de una derrota. Sí, Eso sí es una mentada de madre, ¿verdad? sí, 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 y más con todos los eventos convulsionados que están pasando ahorita, ¿no? Y viendo cómo cambian las cosas a nivel del mundo, porque tú dices, yo tengo una estrategia y cuando vienes a ver, no, mira, entonces ahora vamos a buscar ahora soldados en otra cambiamos. parte del mundo y ya no vamos a trabajar con aviones, sino vamos a trabajar con drones, ¿no? ¿Verdad? Y por aquí un ladito agarra y te dice, esto refleja el contenido del capítulo porque el mandato da la técnica que se hace y cómo se controla. La gobernanza asegura que las reglas se cumplan y la estrategia marca el rumbo a largo plazo. Y en conjunto, si falta uno de estos componentes, la PAMEO se queda incompleta y sin capacidad de valor. Y tenemos muy rapidito como resumen, muy rapidito, ¿verdad? Te dice, presenta los componentes estructurales de la PMO, que son mandato, gobernanza y estrategia, que responden a las preguntas claves de propósito, por qué, funcionamiento, quién, cuándo y dirección qué y cómo. Y a la vez puede ser que tenga conexión con marcos relacionados como 5WH, el Golden Circle y los modelos de madurez, ¿sí? Y este es nuestro gráfico, ¿no? Antes de ver a quién acaba de Mm, llegar, muy buenas tardes. ¿Quién llegó? dice, Hola hola Manuel. Manuel, sí, Manuel Hola llegó. Manuel. Tengo que hablar con él, ¿verdad? Y entonces teníamos la estrategia, la estructura, el perfil y la cultura, que era la base. Y ya tenemos los componentes estructurales, que son mandato, gobernanza y estrategia. ¿Verdad? El mandato Sí, con el por qué, la estrategia con el qué y cómo, y la gobernanza con el quién y cuándo, ¿verdad? Y en vez de avanzar con los materiales soporte, yo creo que debemos ir a tu forma de resumen, ¿te recuerdas? ¿Sí? sí, la Eh, cinco punto uno, José, sí, Esta que la está acá, versión 5.1. 5.1 y estamos en el capítulo 11, este que está acá, ¿verdad? ¿Y Ese por qué no es. se ve completo? Porque vamos a la lámina que es Abrir capítulo, la ya once espérate un punto minuto, uno. vamos a abrirlo No, con está hoja, bien, estaba bien, José, estaba bien. pero no se veía muy poquito. Es que ahí estás en el capítulo 12 que no he iniciado. Ya va, Va a espérate la un once minuto. punto uno. ¿Lo bajo mejor? ¿Te parece? 11.1. Sí, Ok, aquí está. Perfecto. exacto. Aquí están ocultas las columnas, por eso se ve así. Bueno, Ok, tú vas mostrando si quieres un poquito más grande porque no se ve. Igual yo voy a leerlos desde mi Excel aquí. Así que ok. cualquier cosa, ¿Y si tengo cómo que yo parar, lo me dice. aumento acá? Ok, ¿cómo yo lo... déjame, yo creo que es mejor que lo baje, ¿no? O no, perdón, está bien así, pero ¿cómo yo lo aumento acá? Me está jugando sucio, ¿verdad? Ok. Entonces estamos acá. Vamos en lo que tú me estás diciendo, ¿te parece? ¿Sí? Sí, sí. Vale, entonces, en esta sección, perdón, en esta sección se destacan tres componentes básicos, que son el mandato, la gobernanza y la estrategia de la PMO. Dame un Desde la segundito que perspectiva, voy a hacer una cosita. dime, Yo creo que lo mejor es que lo baje y lo abra en mi máquina, ¿te parece? vale, pues, Sí, porque esto así, eso así montado no furula, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es bajarlo. Te pido me perdones por eso, sí, no te ¿verdad? preocupes. Aquí está.
Ya bajó. Entonces ahora sí lo abro. Ok, está llegando la gente. Sí, no, no sé. La gente que te tiene cariño. Mil disculpas, Hola Fabio. una Ah, llamada se Fabio. metió. Ahora sí abrió bien. ¿Cómo estás? No, si estamos empezando, aquí ya hemos tenido puros temas técnicos. Ay, a la Ok, vida. aquí está. Aquí está. Entonces tenemos acá. Ahora sí lo podemos agrandar, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Estoy viendo todavía el Gmail. Tienes que pasarlo al... Ah, perdón. Compartir. No me digas que el jefe tiene problemas técnicos, no puede ser. Ya va. Sí. Espérate un minuto. Estar compartir. Y ahorita digo compartir. Application. Esta es. Compartir. Habilitar edición. Y me dijiste la 11.1 que es esta que está acá. Exacto. 11.1, estás en la 8. Pero ¿por qué no? Ah, porque es, a ver, esta que está acá. Eso que estamos acá. Exacto. Vale, entonces tú lo pones un poco más grande. Yo no te voy a ver porque voy a ver el Excel. Ok, Vale, entonces decía que en esta sección vamos a tratar los componentes básicos que son mandato, gobernanza y estrategia de la PMO. Y desde el punto de vista de los profesionales de la PMO, estos tres componentes ayudan a garantizar que la PMO opere con eficacia, se alinee con los objetivos de la organización y ofrezca un valor tangible. Entonces, me gustó mucho esta parte que dice en el corazón se encuentran los componentes estructurales que proporcionan la base para que las PMOs sobresalgan, ¿no? En el corazón de toda PMO. Entonces, los componentes estructurales dan vida a la PMO. Fíjate que ellos, desde que comienza el libro, siempre han hecho asociaciones desde la perspectiva biológica y humana. Entonces, dan vida a la PMO dándole forma, dirección y propósito. En relación simbiótica, esta relación simbiótica, perdón, puede garantizar que la PMO no sea una entidad aislada, sino una parte integrante del ecosistema organizativo, capaz de efectuar cambios e impulsar mejoras desde el tejido mismo de la organización. Entonces, fíjate que se visualiza, es tanta la integración, porque recordemos que la vez pasada hablamos de lo simbiótico, y hablábamos de los elementos que los componen, que son los cuatro elementos que están ahí en la parte cuadrada de la pirámide. Entender bien cuál es ese escenario en donde la PMO se está desarrollando, el escenario de la empresa. Entender su estrategia, entender el sector industrial. Entonces, esto lo hace que ella forme parte íntegra, o sea, completa de ese ecosistema organizativo y lo ven como si se estuviese creando como parte de esa malla, como parte de ese tejido de la organización. Estos elementos trabajan conjuntamente para definir objetivo, enfoque y marco operativo. Y una de las cosas que también quiero llamar la atención con ustedes es que fíjense las relaciones que van haciendo mandato, gobernanza, estrategia en ese mismo orden, opera eficacia, alinea, y ofrece valor, en ese mismo orden da forma, dirección y propósito. Y aquí. así se va desarrollando el libro. Vale, entonces los elementos que trabajan en conjunto para definir objetivo, enfoque y marco operativo. Ahora bien, este mandato, estrategia y gobernanza, vamos a ver si, no sé si tú puedes ampliar el dibujito que fue el que presentaste en la presentación al principio. Este, este. Ok, entonces está la estrategia, para recordar los elementos, estrategia organizativa, estructura organizativa, perfil específico de la industria, cultura y madurez organizativa. Entonces, y los tres elementos de la estructura que estamos viendo ahora son el mandato, la gobernanza de la PMO y la estrategia de la PMO. Entonces, en esencia, el mandato sienta las bases, la estrategia traza para el desarrollo futuro y la gobernanza aplica la responsabilidad y el control. Juntos garantizan el aporte de valor y se alinee continuamente con la visión y la madurez evolutiva, bueno, la visión a largo plazo
y la madurez evolutiva de la organización. Entonces, estos elementos se refuerzan mutuamente también. El mandato proporciona dirección, la estrategia impulsa la mejora continua y adaptación, la gobernanza garantiza la alineación de cumplimiento. Juntos, porque son los tres pilares juntos, pueden garantizar que la PMO no solo está equipada para cumplir con las responsabilidades actuales, sino que también evoluciona y mejora. Parece que dicen lo mismo, pero cuando hablamos aquí de esencia y de estar todos juntos, vemos el impacto en la empresa y la organización, y en el siguiente vemos es que ella misma también tiene que evolucionar y mejorar para que vayan a la par en esta sociedad. Entonces, vamos a la hoja 11.2. Hay no sé si tú entre las láminas lograste colocarlo, pero en la línea 2, en columna C, tienes este gráfico, no sé, déjame ver si lo estás mostrando. Ya va, me estás poniendo la 11.2, que es esta que está acá, Exacto, ve arriba en y la fila 2. ok, perfecto, ya Ajá. va, No espérate el un círculo, minuto, sino el de arriba. Ajá. No el espérate un círculo, sino minuto, el... ¿sí? Espérate un minuto, mi jefa, ya va. Vale, vale. Entonces hacemos así, venimos acá y rapidito enseño ese gráfico porque asumimos que la persona lo ha leído. Es este gráfico que está mencionando, ¿lo ves? Es ese gráfico, exacto. Entonces, si te fijas, en la parte superior estamos hablando de estrategias organizativas, son tres aspectos que tienen ellos ahí. En la lateral derecha tenemos lo que es el perfil eh, específico de la industria, ya lo vamos a leer en detalle desde el Excel. Abajo hay, cada uno de los lados tiene tres, es lo que quiero llamar la atención, ya lo vamos a ver en detalle. Entonces, abajo expresan mandato, estrategia y gobernanza. Entonces, El- ya aquí en este gráfico estamos unificando los elementos que vimos en el capítulo 10 con los pilares, que son los círculos internos de azul más claro, que son ya los que forman la estructura de la PMO. Y sí, el gráfico yo lo que vi era que servía luego como de análisis de cómo está, te permitía analizar de cómo relacionabas unos con otros. claro, Y eso lo uno vamos se a ver daba ahorita. cuenta, cuando te ponían el ABC y tú decías, bueno, ¿qué significa ABC? Entonces, un minutico, cuando empiezan a ver las relaciones, y no sé si puedes ver este grafiquito que estoy enseñando ahí, ¿ves? Ujú. Fíjate que te dice, el uno es estrategia con mandato. El 2 es estrategia con estrategia organizativa con estrategia de PMO. Y 3 es estrategia organizativa con gobernanza de la PMO, que esta que está acá. Y así ellos van rotando, haciendo relaciones de unos con otros. Vale, vale. Y Pero vamos, después vamos. tenía, ya vamos para la hojita Excel, y luego tenías las letras, eran ellos con ellos mismos. Mandato con gobernanza, gobernanza con mandato, mandato con estrategia, estrategia con mandato, y gobernanza con estrategia y estrategia con gobernanza. Sí, entonces ahora vamos a tu hoja Excel, ¿te parece? ¿Sí? Sí, súper importante ahí por lo menos la relación que existe entre ellos con la flechita roja, ¿sí? De A a Sí. B, de B a C. Bueno, déjame ir un momento a la hoja. Si quieres, tú puedes Estás mostrar. diciendo, estás diciendo la flechita roja, perdón, Manuel, esta que están acá, que son entre mandato y gobernanza, entre gobernanza y estrategia y mandato, que es lo que Exacto, ellos llaman las A, las B y las C, exacto, que se leen aquí abajo. que se leen Entonces, allá abajito, ¿sí? Entonces, ¿te llevo a la hoja Excel? sí, porfa, y muestras desde el Excel ese mismo círculo, que después vamos a ver aparte los dos. Vamos a ver el círculo y luego vemos el cuadrado, el rectángulo. Ese no lo sé abrir, déjame ver cómo lo abro. Párate sobre la celda, no, párate sobre la celda y te va a salir como una fotico al lado. No adentro de la celda, sobre la celda. Ahí, esa fotico. Dale Ok, clic ahí. ahí le di. Exacto. Y para ocultarla también le das este clic sobre la misma foto. Entonces yo voy a ir leyendo lo que nos dicen esas relaciones. Entonces, en el Excel que ven de fondo, si se fijan,
están las cuatro columnas, que son los cuatro elementos que vimos en el capítulo 10, y cada columna tiene las tres descripciones que les comentaba hace un momento con la gráfica completa. Entonces voy a leerlas de manera vertical y luego podemos hacer comentarios en relación a lo horizontal. Entonces, en la estrategia organizativa, que es la que se ve en la parte de dice el mandato de la PMO marca la dirección general y las expectativas del rol de la PMO. La gobernanza determina los mecanismos de control necesarios para que la PMO esté en consonancia con los objetivos organizativos más generales. O sea, no perdamos de vista que estamos leyendo la estrategia organizativa, o sea, nos están explicando es mandato y gobernanza en función a cómo se integra, cómo hace esa relación con ese elemento. En la parte de la estrategia, en el pilar de estrategia, los objetivos y la evolución a largo plazo de la PMO para contribuir a los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, cuando Esta. vamos al perfil específico, ¿verdad? En la siguiente columna, es cómo se relaciona ese pilar mandato con la industria. Entonces, define las necesidades y normativas, requisitos comerciales únicos, porque estamos en un sector de la industria. Entonces, la PMO debe abordar en su rol. En la gobernanza, define mecanismos de Ya va. supervisión Ese y sería, cumplimiento. espérate un minuto, cuando me estás diciendo ese, que me dice perfil específico, y el definir por qué es cuando yo uno perfil específico con el mandato, con este que está acá. Sí, pero veamos primero cómo se relaciona cada pilar y luego jugamos con Sí, esa sí, no, relación que pero, estás pero lo que haciendo. estoy diciendo, cuando tú me dices a mí, la columna E que habla del perfil específico de la industria Ah, relacionado ya te con entendí. mandato, es que está diciendo perfil con mandato. Claro, ya te entendí. Gracias, José, disculpa, está bien. Entonces, claro, porque estamos viendo cómo cada uno de los elementos estratégicos se unen a cada pilar. Y cuando Exacto, tú decías aquí estrategia con mandato, es estrategia con mandato. exacto, Exacto. exacto. Seguimos entonces, Sí, perdona esa. gracias, José. No, está bien, está bien. Ajá, entonces, quedamos en gobernanza. ¿Cómo sería la gobernanza con el perfil de la industria, el específico de la industria? Define mecanismos de supervisión y cumplimiento personalizados para cumplir con los estándares de la industria. Y la estrategia, el pilar de estrategia del PMO determina cómo debe evolucionar la PMO para cumplir con las tendencias de la industria y los requisitos normativos a largo plazo. Entonces, ahí ya nos están dando como un paso a paso de lo que debe considerarse en cada pilar. En la estructura organizativa, el pilar del mandato determina la autoridad de la PMO, las líneas jerárquicas y responsabilidades. En la gobernanza promueve los objetivos y la evolución a largo plazo para contribuir con los objetivos estratégicos de la organización. Y en la estrategia de la PMO define cómo la PMO interactúa con otros departamentos, asigna recursos y amplía sus actividades para adaptarse a las divisiones y funciones de la organización. Aquí quiero hacer una relación porque a mí me llamó la atención, no sé si es un error del libro o si lo hicieron a conciencia, pero en la estructura organizativa, cuando se cruza con el pilar de la gobernanza, es exactamente lo mismo que dice cuando estamos en la estructura, ¿cuál es el primer elemento que copiaste dos veces de estructura organizativa? Que dice lo mismo en el primer elemento, pero en el nivel estrategia y no en el nivel gobernanza. Me estás hablando de Entonces, este, sí, ya te voy a decir la columna ¿dónde d va a estar? seis, la celda d seis. Claro, o sea, el primero es estructura organizativa y el que está abajo dice estructura organizativa también, ¿cierto? Ujú. Pero en el capítulo 10 tenía otro nombre, no solamente tenía estructura organizativa, sino estructura de otra cosa. Entonces, pero aquí fíjate, bueno, a lo que voy es que en los dos elementos
A nivel de estrategia, definen objetivos y evolución a largo plazo y en el siguiente lo determinan, pero a nivel de gobernanza. Entonces, no sé realmente si eso fue o un error del libro o si realmente la visión es así. Hace sentido porque estamos hablando igual de la estrategia. Ah, es que la primera dice estrategia y la segunda dice estructura. Es ahí donde es la palabra la diferencia. Entonces, Ujú, como estrategia, lo colocan a nivel del pilar de estrategia y en estructura lo colocan a nivel de gobernanza. La misma definición. ujú, ¿Me ujú. entiendes? Entonces, bueno, quería hacer eso porque se lo van a conseguir si detallan el gráfico. La siguiente columna es cultura y madurez organizativa, que está en la relación con el pilar del mandato, es define el nivel de autoridad y apoyo que recibe la PMO, así como su rol. La gobernanza determina el grado de formación y el rigor en la toma de decisiones, el grado de formación en los procesos y el rigor en la toma de decisiones. Y la estrategia define la evolución de la PMO para ofrecer cada vez más valor a sus clientes. Eso es desde el punto de vista de cultura y madurez organizativa. Entonces, si tocamos en la hoja 11.3, que es donde tenemos esa relación que tú hiciste con números, ¿verdad? Ujú. Ajá, si te fijas en la fila 5, ¿verdad? Columna C, hay un grafiquito también pequeño para abrirlo. Tienes abiertos los dos, exacto. Dale a la fotico, No exacto. me sale. Ahí está. Ahí está. Vale, ahí está. Entonces, ¿qué te dice? Recordemos en el círculo, estamos viendo las flechitas rojas que se relacionan mandato con gobernanza, ¿sí? Y van en las dos direcciones. Es decir, que hay un envío y una respuesta. Entonces, lo mismo pasa entre gobernanza y estrategia, lo mismo pasa entre mandato y Es estrategia. esta, y tú lo que estás diciendo es este doble sentido. Vale, ya va, dame un chance porque ya te lo voy a decir. Tenemos un mandato de la PMO a la gobernanza. En ese sentido, desde el mandato a la gobernanza, es estructura y supervisa las reglas de gobernanza de la PMO, ¿sí? Ahora, si vemos la respuesta, que es en la descriptiva de abajo, te dice, bueno, desde la gobernanza del mandato que surge, comunica los ajustes del mandato de la PMO. Ahora, del mandato a la estrategia de la PMO, define la dirección y enfoque estratégico de la PMO. Como respuesta de la estrategia al mandato, refina o amplía el mandato. En el caso de la gobernanza de la PMO a la estrategia de la PMO, garantiza que la estrategia de la PMO se implemente de acuerdo con el mandato de la PMO. Y en el sentido contrario de la estrategia de la gobernanza, ¿qué respuesta se espera? La evolución de la estrategia de la PMO determina cómo la gobernanza de la PMO se adapta para sustentar el mandato de la PMO. Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros en ese círculo, verdad, no solamente nos quedamos con el hecho de que está una solicitud y envía una respuesta, sino de que le giramos esta rueda, ¿verdad? Esta energía cinética la giramos a un sentido a la derecha, sería, por ejemplo, como dice en los triángulos que dibujé ahí en azul y rosa, entonces sería, por ejemplo, del mandato de la PMO a la gobernanza de la PMO, esto nos pasaría de la letra A a la letra C, de la gobernanza de la PMO a la estrategia de la PMO, y de la C nos pasaría entonces de la estrategia de la PMO al mandato, y así vamos haciendo el recorrido, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque las energías en este caso no, o sea, todas ellas se integran, todas ellas se relacionan y todas ellas tienen que de alguna manera influenciarse. Entonces, si analizan ese recorrido en una u otra dirección, se van a dar cuenta que el flujo realmente también aporta cuando quieres ubicarte
darle dirección en el caso de las azules o cuando quieres llevar a cabo y afianzar los hechos en el caso del triángulo rosa. Entonces, A mí lo que me preocupa cuando yo veo este tipo de cosas, es mm, decir, es primero, tú debes tener, es decir, esto solamente tiene sentido si se puede operacionalizar, desde el punto de vista que cuando hay un problema, tú dices, bueno, ¿quién apoya en esto? ¿No ves? claro, Entonces tú claro. dices, si yo tengo un problema asociado a la parte de ampliación del mandato de la PMO, ¿verdad? Yo tengo que unir estrategia con mandato. Si yo tengo un problema de cómo se implementa la estrategia, es gobernanza y estrategia. Pero entonces lo que yo entendería es que cada uno de estos campos debe tener una especie como de protectores. Y es una palabra que suena fea. El protector del mandato, el protector de la estrategia, el protector de la gobernanza. Y entonces, ¿qué sucede a la hora de un problema? Dentro de esa organización hay dos personas que van a dirigir una tormenta de ideas. Bueno, o sea, tú porque lo estás dando, digamos, lo estás como creando una entidad a cada pilar, lo cual no es malo. Pero como, si lo ves como estructura y como interrelaciones que se pueden llevar por procesos o tareas, vas a ver lo que el libro te explica más adelante, porque refuerza estos conceptos o estos mini conceptos que te están dando, los refuerza ya como con una estructura. Fíjate, si Ujú. nosotros nos vamos al 1141, por ejemplo, ya ahí te dice, mira, el mandato digamos, por el título del libro, te dice, es el punto de partida de una PMO con éxito. Entonces, ¿en qué se apoyan ellos? En la definición de un acta de constitución. Entonces, eso que tú me dices de que hay una persona que es responsable del mandato, otra de la gobernanza, o sea, no, la PMO tiene una estructura, tiene roles y responsabilidades, tiene los profesionales de la PMO, pero se apoya en sus definiciones, como es como es el acta de constitución. En el caso de la gobernanza, definen una estructura de gobernanza y en el caso de la estrategia, te dan un planteamiento de los componentes críticos de una estrategia. Entonces ya te va diciendo qué cosas tienes que tomar en cuenta. Ya después, dependiendo de la estructura que la PMO esté conforme, entonces digamos que vendrán los actores Pero de entonces, eso. entendiendo lo que tú explicas, cada uno de estos conceptos tienen una cantidad de documentos asociados. Claro, tiene pasos a seguir, exactamente. Bueno, pasos y documentos. Y eso es lo que yo Sí, entendería cuando unimos ese concepto con lo otro, lo que queríamos es, ante un problema, ubícate de dónde es que son los documentos y ve cómo relaciona los documentos para resolver ese problema. O ante una necesidad de la PMO, ve cómo relaciona esos documentos en algo. sí, o vas al documento para ver cómo lo planteaste, o sea, cómo está la base, cómo está constituida la base, Ok, ¿me entiendes? ok, claro. Para no Y salirte del marco. si soy yo con yo en la PMO, entonces yo voy al documento y yo solamente me lo pienso y me lo reflexiono. Pero si tengo una PMO, que por ejemplo, la última que yo conocí, la PMO tenía 32 PMPs debajo, ok, pues entonces uno tendría que hacer algo más colaborativo, ok, tipo Mm. ágil, donde tú tienes un grupo de personas que están analizando esos documentos para una reunión de una hora, plantear una solución y ver cómo se mejora un documento. Claro, y es que y estos feedbacks se tienen que desarrollar, o sea, ¿por qué? Porque la PMO como tal tiene que ser adaptativa y si la estrategia de tu cliente cambia, tú también tienes que tener la capacidad de ir ajustándolo. Claro, bueno, perdóname por interrumpirte, pero era una reflexión que a mí me había venido de Ok, antes. está bien, está bien, está bien, yo me meto ahí demasiado estructurada. Ajá. Entonces, vale, voy a leer ahora ahí en la 11.4.1, o mejor dicho, pasa primero a la hoja que dice 11.4 datos. Ajá. Vale, dijimos que son tres pilares, aquí estamos viendo dos que son el mandato y la gobernanza.
Pero los quise poner así porque cuando nosotros hablamos de mandato es así como cuando el filósofo decía en el mundo de las ideas. Y cuando hablamos de gobernanza es cómo llevamos todo esto para poder gestionar, para poder movilizar a la gente, pero estaríamos como bajando, ¿verdad? Todo eso que se definió a nivel de mandato lo estaríamos bajando a nivel de la gobernanza. Entonces quise hacer esta relación, primero porque nos demos cuenta, tomemos conciencia que son 10 consideraciones para el mandato y 10 para la gobernanza, y se relacionan entre sí, lo que vamos a ver en detalle en las siguientes hojas, ¿no? Pero se los dejo porque ustedes mismos pueden hacer esa reflexión igualando uno a uno cada línea. Entonces, en el caso del mandato, el acta de constitución de la PMO te dice que incluye propósito y misión de la PMO. Esta información detalla por qué la PMO existe dentro de la organización. La visión de la PMO explica lo que la PMO quiere ser. Fíjense lo importante que es esto, no es lo que la PMO quiere hacer, es lo que la PMO quiere ser a medio y largo plazo. Bueno, todo el que haya trabajado una visión de empresa sabe que eso es así. Ya va, denme un momentico. Dame un momentico, José, que me está llamando mi Sí, hijo aquí ya. Aló, aló. un Hijo, estoy segundito. en una conferencia. Dime. Qué bueno. Vale. Te soluciono ahorita, dame un chance, pero me tienes que dar un chance, ¿sí? Vale, pues, beso, chao. Disculpa, José. Es que es No hay raro que me problema. llamen por eso. Ajá, entonces, ok, entonces, continuamos con alcance de la cobertura de la PMO. Tenemos el ámbito de la cobertura, puede determinar el nivel de influencia que puede tener la PMO. Como en el nivel de empresa, en el nivel de departamento o división o el nivel específico de programa o proyecto. Recordemos que cuando la PMO habla de clientes, lo puede ver inclusive con ese nivel de abstracción, o la empresa o un departamento o una persona también en específico. Entonces, sin embargo, también son comunes las estructuras híbridas, como el PMO combinada con PMOs divisionales. Esta E que está aquí, entendí yo que eran PMOs de empresa. Pero también pudieran existir PMOs a nivel de áreas, departamentos más pequeños dentro de la organización, dentro de áreas de negocios clave y relevantes para la organización. Eso fue lo que, no sé si alguien más tiene un entendimiento distinto, pero esto es lo que yo interpreté. Entonces, los objetivos de la PMO representan las necesidades identificadas inicialmente que llevarán la decisión de crear una PMO. Entonces, fíjate, es que estamos hablando, esto es como muy todavía, como les decía, ¿no? Como desde el mundo de las ideas, o sea, ¿por qué existe? ¿Qué quiere ser? ¿Qué influencia va a tener? ¿Verdad? Inclusive adaptándose a la estructura que tenga. Y ahora en sí, sus objetivos, bueno, la decisión de crearse, de crear como tal la PMO. Ya hablamos algo de un poco más duro, pero definido a nivel de objetivos. Entonces, interesados de la PMO, una identificación preliminar de los clientes clave de la PMO, una comprensión inicial de sus necesidades. Necesidades básicas de recursos. Esta información incluye una evaluación preliminar de las necesidades de recursos requeridos para el establecimiento efectivo de la PMO. Una hoja de ruta para la implementación, que debe incluirse la hoja de ruta preliminar con plan por fases para el establecimiento o la evolución de la PMO. Un poquito también lo que comentábamos ahorita de la capacidad de adaptarse. Criterios de éxito incluyen los KPI preliminares y las métricas que se utilizarán para medir el éxito de la PMO. El proceso de revisión y actualización, un mecanismo para revisar o proporciona un mecanismo para revisar y actualizar
periódicamente el mandato, el acta y la aprobación como tal del acta de constitución, cualquier firma o aprobación formal de los principales interesados y patrocinadores ejecutivos que puede ser necesaria. Entonces, sí que vemos también, por supuesto, quienes hayamos hecho un acta de constitución, también parecida a cuando llevas la gestión de proyectos. Entonces, si pasamos a la 4.2, que es la gobernanza, en la gobernanza, eh, los elementos que la componen son roles y responsabilidades de la PMO. Un poco también, José, las preguntas que te hacías ahorita de quién se hace cargo de cada cosa. Entonces, ¿quién hace qué dentro de la PMO? ¿Cómo interactúa con el resto de la organización? Las líneas jerárquicas, ¿a quién rinde cuentas? ¿Cuáles son los canales y procesos establecidos? Procesos de toma de decisiones de las PMO, qué decisiones pueden tomarse y a qué nivel dentro de la PMO. ¿Cuándo y cómo deben elevarse las decisiones a instancias superiores? ¿Cómo participan los interesados en el proceso de la toma de decisiones? ¿Cómo se registran y comunican las decisiones? Entonces, la gobernanza se define y se adapta. Ahora, Ujú. niveles de autonomía de la PMO. ¿Cuál es el nivel de autonomía y cómo se toman las decisiones? Yo les hice una marca aquí en amarillo porque sí que me llamó la atención en el caso del mandato, que en el punto 3 es alcance de la cobertura de la PMO, hablábamos del nivel de influencia que puede tener la PMO. Y en el caso de la gobernanza, niveles de autonomía. O sea, ¿qué tan autónoma es la PMO? ¿Qué tanto puede actuar por sí misma? ¿Cómo se toman las decisiones en los distintos niveles? Ahora, en el punto 5, responsabilidad de la PMO. ¿Cómo se responsabiliza a la PMO y a los miembros de su equipo de sus acciones y decisiones? Métricas de rendimiento, cuáles son los KPIs para medir eficacia y la eficiencia. Recordemos que cuando estábamos hablando de lo que eran servicios y habilidades, en el caso de servicios, que son los 26 servicios, mencionábamos mucho lo que es ser el eficaz, o sea, el término de eficacia lo manejaron mucho a nivel de servicio. Y el término de eficiencia, que ya son las habilidades que debe tener la PMO, pero que las habilidades de la PMO se basan es en el recurso humano, que son los profesionales de la PMO. Entonces ahí tocan un poco más el término de eficiencia. En otras partes también se habla de efectividad, pero fíjate que a nivel de los KPIs aquí están siendo igual contundentes solo con estos dos términos. Cumplimiento de la PMO, ¿cómo se garantizará la adhesión de la PMO? Entonces, aquí quisiera compartirles, porque para mí esta es otra palabra clave de la PMO, cómo se garantizará la adhesión a políticas, normas y directrices, ¿no? Políticas de la organización, normas del sector y directrices éticas. Entonces, adherirse, si nos vamos a nuestro amigo de ChatGPT, que es el C11 ChatGPT, José, te dice que es el acto de pegarse o permanecer unidos a algo, ¿no? Pero si vamos un poco al análisis que da él como definición general, la adhesión es el acto de unirse voluntaria o conscientemente a una idea política, norma o causa, no solo en cumplimiento, sino en convicción y coherencia. Y aquí resalto yo varias palabras porque la voluntad y la conciencia no es lo mismo y te están dando, por definición, la opción de hacerlo voluntariamente aunque no estés consciente de lo que estás haciendo o lo haces conscientemente ya. Y además te hablan de convicción y de coherencia. O sea, recordemos que una convicción es una creencia, pero que está muy arraigada en el individuo. Muy difícil de disolver en el caso de que tú tengas que tratarla para trascenderla, por decirlo de una manera, para hacer tu recorrido de crecimiento personal.
porque podemos tener convicciones que realmente no nos ayudan, como podemos tener muchas positivas. Y en el caso de la palabra coherencia, pues también es muy importante porque el libro se señala que el éxito depende de la coherencia entre estos tres pilares. De ahí a que quisiera yo hacerle la salvedad a ustedes de los 10 elementos que constituye el mandato y los 10 elementos que se toman en cuenta en la estructura de gobernanza. Entonces, que después los vamos a ver, no como 10, pero sí como 12, si mal no recuerdo, en la estrategia. Entonces, la coherencia es la base de ese éxito. Bueno, como más abajo señalé en verde, no sé si tú lo estás mostrando ahí. Ajá. Ujú. Ya como, digamos, los ejemplos en las dimensiones, qué significado tendrían, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en la política, en la organizacional PMO, alineamiento y compromiso de los miembros con las políticas, normas y directrices establecidas. En el caso de política institucional, aceptación formal o informal de una doctrina, plan o marco normativo. Y en el caso de gestión de cambio, el nivel de apropiación y compromiso interno de los individuos ante una transformación. Entonces yo creo que era un poco para fijar lo que es este concepto de adhesión. Fíjate, el ChatGPT también pasa una conclusión en los marcos de PMI, la palabra adhesión implica más que cumplimiento. Entonces, por tanto, en gobernanza de proyectos, adhesión a políticas, normas y directrices significa que los equipos no solo siguen las reglas, sino que reconocen su valor y las aplican por convicción, creando coherencia, madurez y sostenibilidad, que son los conceptos que se han venido desarrollando a lo largo de este libro, de esta práctica. Entonces, volvemos si quieres otra vez a la 4.2 de gobernanza. Estábamos en el punto 7, cumplimiento de PMO, donde se habla de la adhesión. Y seguimos con lo que dice gestión de cambios. En gestión de cambios, cómo se proponen los cambios en la forma de llevar a cabo las actividades. Cómo se deben poner o cómo deben ponerse en marcha los cambios organizativos aprobados. Resolución de conflictos, cómo se resolverán los conflictos entre clientes y otras partes interesadas, cómo pueden transmitirse estas quejas a las autoridades superiores y cómo deben participar terceros en la solución de estos complicados asuntos. Ahora, mejora continua, el punto 10 de la PMO, cómo se captarán los ciclos de retroalimentación y cómo se aplicarán las lecciones aprendidas, cómo evoluciona la gobernanza a medida que madura la PMO y la organización. Entonces, si te fijas, si pueden hacer el ejercicio ustedes mismos de colocar una al lado de la otra, mandato y gobernanza, verán cómo existe la coherencia entre ellas, ¿no? En la hoja 11.4.3, aquí vamos a hacer un poco más selectivo porque es más largo. La estrategia de la PMO es trazar el rumbo de la aportación de valor, ¿no? Entonces son los componentes críticos de una estrategia típica de la PMO. A mí me pareció que se puede dividir en estos 4 grupos, por eso los marqué de diferentes colores, que sería como un grupo de impulso, de arranque, otro punto, o el siguiente grupo, el verde, que sería como para darle este afianzamiento a la PMO, el que está en morado, que son esos componentes le dan como una fuerza mayor a lo que ya se ha formado, y el azul le da mayor fluidez. Entonces, a toda la estrategia, ¿no? Bien, si quieres leemos, no sé, vamos escogiendo uno de cada uno porque son muchos, o sea, lo puedes Ujú. alejar si quieres. Vale, entonces te dice, para ver, alineación de la PMO de los objetivos de la organización. Si quieres, agarramos el segundo.
Bueno, otro punto que quería destacar aquí es que, por lo menos la forma en que estructuré la tabla, es que es verse como tal la actividad, el componente crítico, ¿verdad? Alineación de la visión y misión de la PMO es el componente crítico, ¿no? Cómo se ve la PMO a sí misma y cómo sería ese reflejo, de ahí es que son las columnas a la derecha, cómo sería ese reflejo en el caso de cuando la PMO como tal opera, o cómo sería ese reflejo en la organización, en el negocio, lo que se espera como tal de ese componente crítico. Entonces, por eso es que ven varias columnas a la derecha. Entonces, eh, alineación de visión y misión, que es perdón, el número uno, José. Esta alineación detalla cómo la visión y la misión pueden ponerse en práctica en diferentes plazos, a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, cómo la visión y misión ayudan también a los profesionales de la PMO a entender la dirección, transformando estos objetivos en opciones prácticas y resultados medibles. Y este esfuerzo vincula los objetivos de desempeño de la PMO con el propósito general, asegurando la alineación en cada aspecto de las operaciones. Entonces, si te fijas, en la columna de la PMO es como si yo tomara, imagínate, Eli Canilón es la PMO. Entonces, ¿cómo sería yo cuando esté operando? Eh, es el reflejo que se ve en la columna de operaciones de PMO. Si quieres, buscamos otro más abajo, José, en la parte verde, el punto 5, te dice otro de los componentes críticos, métricas de rendimiento y KPI de la PMO. Entonces son los parámetros de éxito de alto nivel del acta de constitución, que ya los vimos, ya leímos que existen. Se elaboran en la estrategia de la PMO, que establece KPIs detallados y parámetros de rendimiento para medir el progreso hacia la consecución de la visión y la misión. Este componente incluye medidas cuantitativas y cualitativas de la eficacia de la PMO y la entrega de valor, así como un sistema de revisión periódica y perfeccionamiento de estas métricas para garantizar que siguen siendo pertinentes y en consonancia con las prioridades de la organización. Entonces, si te fijas, es el mismo ejercicio, un descriptivo que te ayuda a lo que es las métricas de rendimiento de la PMO, cómo se ve el KPI dentro de la PMO, que establece el KPI detallado y las medidas cuantitativas y cualitativas, eso debe tener, cómo, qué hacemos del lado operativo, medimos el progreso, hacemos revisiones, perfeccionamos y qué se espera del lado de la organización, bueno, que garantice que son pertinentes y que van en consonancia con las prioridades de la organización. Entonces, no sé si se entiende el ejercicio como tal Sí. que hice allí. En el caso de y fíjate también un poco transmitiendo la idea que les decía al principio, los que estaban de color amarillo o naranja, son como los impulsadores de arranque. Estos KPI siempre van a ayudar a aterrizar todas las ideas, ¿verdad? Por eso está en el grupo de los verdes. Seleccionemos otro, por ejemplo, gestión de riesgos de la PMO, puede ser el número 8. El Entonces te morado. dice, ajá, el morado, exacto, gracias. Te dice, la estrategia de la PMO detalla cómo se identificarán, evaluarán, gestionarán y mitigarán con el tiempo los riesgos, ¿verdad? Para el logro de la visión y misión de la PMO. Entonces, fíjate que desde el punto de vista de operaciones para que lo logres como PMO, abarcando los riesgos internos de la PMO, los riesgos organizacionales más amplios que podrían afectar la eficacia de la PMO. Aquí, aunque nos mencionan los riesgos organizacionales, el fin es conseguir la eficacia de la PMO. Por eso está en la columna de operaciones, cómo se refleja esto ahí. Y los peligros relacionados con las percepciones de valor de los clientes. Entonces, ya ahí es cómo nos percibe el cliente, cómo nos percibe ese grupo en este caso el cliente, la siguiente va a ser con los interesados.
Este esfuerzo incluye el desarrollo de estrategias para abordar de forma proactiva los posibles desajustes entre los servicios de la PMO, ¿verdad? Entonces esto entra del rango de operación y las expectativas de los interesados, ¿sí? Entonces, y salvaguardar la relevancia y el valor recibido de la PMO dentro de la organización. Entonces, fueron muchas más columnas, pero quise detallar qué estás esperando tú si te pones en los zapatos de la operación de la PMO, en los zapatos del cliente o el interesado y en los zapatos de la organización. Interesante, interesante. Ok. Y bueno, tienes el lado azul que ya sería la parte de operaciones, ¿no? Bueno, de mantenimiento, de mejora, ¿no? Exacto, de darle mayor fluidez a lo que ya vienes haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te dan mayor fluidez? Que te comuniques y que apliques las gestiones de cambio cuando debes, que hagas la mejora continua y, por supuesto, la innovación y la adaptación. Entonces, si quieres, leemos uno. Bueno, el último, fíjate, no logré como ver el límite hasta a dónde llega la PMO y las operaciones, así que vamos a leer este que es que habla de innovación y adaptación. La estrategia de la PMO describe cómo la PMO fomentará la innovación en las prácticas de gestión de proyectos. Entonces, si yo pienso en cómo, yo diría, bueno, me está definiendo procesos, así que eso puede entrar en PMO. Pero cuando me une, cómo la PMO fomentará, fomentar ya es la acción como tal, como estoy operando, ¿no? Entonces, para no dividirlo, lo dejé en la misma visión, en la misma línea. Y también describe cómo se adaptará a las tendencias y tecnologías emergentes. Entonces, Ok. este esfuerzo incluye la creación de planes para mantenerse al día de los avances del sector, experimentando con nuevas metodologías y herramientas y cultivando una cultura de innovación. Esta palabra también cultivando nos la hemos encontrado ya varias veces en el libro. Entonces, hasta aquí sería lo que es el resumen. Ya nos pasamos 3 minutos, pero empezamos Sí. tarde. No Vale. sé cómo estarán de tiempo, diría yo. ¿Tienen tiempo? Ya se acabó. Fabio, ¿estás por ahí? Manuel, ¿estás por ahí? Y no estoy por Sí. aquí, pero trabajando en paralelo. Sí, yo Ok. igual. Estoy igualito. Bueno, es parte del asunto. Vamos a echar un poquito de broma, ¿les parece? Dale, pues. Sí. 2 segunditos, entonces, no, 2 minuticos, ¿sí? Capítulo número 11. Vamos a verificar aquí cómo están, ¿no? ¿Les parece? Ujú. ¿Sí? Porque tenemos, ¿cuál de los siguientes componentes define el porqué de la PMO? La gobernanza, ¿no? ¿Gobernanza? No. ¿No? No. A ver, a ver, a ver. Quítala, quítala, quítala. Eh, Ya va. Ayudo, dale, pues. ayudo. Sí. Vamos acá, venimos así. Recuerden, hay veces que hay que ir al básico para entender todo. Y el básico era este grafiquito, ¿se recuerdan? Ujú, Espérate un minuto para ver, confirmo. Sí, están en ese gráfico, ¿sí? ¿Lo ven? Mandato por qué, estrategia qué y cómo, y gobernanza quién y cuándo, ¿no? ujú, Entonces ahora venimos así, vamos a nuestro examen. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Está conmigo? Sí. estrategia, ¿no? ¿Sí? Sí. Estrategia. ¿Qué documento formaliza el mandato de la PMO? El acta constitución. Ujú. ¿Qué aspecto principal cubre la gobernanza de la PMO? Gobernanza es, en tal momento Propósito. tienes que en tal momento tienes que reflejar tal valor. eh, proceso de toma de decisiones y rendición de cuentas. Ujú. ¿Qué componente de la PMO describe el qué y el cómo? Ya va. Espérate un Estrategia. minuto. Somos amables de nuevo. Volvemos a enseñar la figura.
El círculo vicioso ese. Y el ciclo vicioso. Estrategia, ¿qué, cómo? Estrategia. Mandato, ¿por qué? Y gobernanza, ¿quién y cuándo? ¿No? eh, Entonces, ¿cuál es? ¿Qué y cómo? ¿Cuál dijiste? Estrategia, ¿no? Estrategia. ¿Cuál es el nivel más amplio de cobertura de una PMO? Porque había a mayor más grande, había a nivel de empresa, a nivel de departamento y a nivel de proyecto. Obviamente empresarial, ¿no? PMO empresarial. Ujú. Ok, 5 preguntas rapiditas situacionales. Una organización crea una PMO para alinear todos los proyectos con los objetivos estratégicos corporativos. ¿Quién tiene cobertura? ¿Qué tipo de cobertura debería establecer en su mandato? Para todos los objetivos estratégicos corporativos. Empresarial, ¿no? Empresarial. 7. El director pide claridad sobre quién toma decisiones dentro de la PMO y quién rinde cuentas. ¿Qué componente debe reforzarse? Gobernanza. Ajá, a veces es más sencillo. Una PMO quiere evolucionar y anticipar tendencias en metodologías y tecnologías emergentes. ¿Qué parte de la estrategia debe actualizar? Evolucionar y anticipar. Innovación y adaptación. Ajá. 9. El equipo percibe que hay confusión sobre el propósito y los límites de acción de la PMO. ¿Qué elemento de mandato debería revisarse? Propósito y límites. Eso tiene cara de objetivos, ¿no? Objetivo de PMO, sí. Parece. Una PMO recibe críticas de clientes internos sobre la falta de valor percibido. ¿Qué acción estratégica es más adecuada? Revisar el viaje de valor y no sé, mira. Yo creo que estamos como en 6. ¿Eh? 9. ¡Wow! Oh, Ah, con, mire. ¡Wow! con la baterito 9. 9. ¿Por qué? Está bien. Primero, mandato, ¿no? ¿Qué documento formaliza el mandato? El acta de Algo me está quedando, constitución. algo me está quedando. Ahí Exacto. está quedando. Ah, 3. Eli, Sí, qué gracias, algo me buena. está quedando. Gracias a ustedes. Sí. ¿Qué Está bien. componente de la PMO describe el qué y el cómo? Estrategia. Estrategia. ¿Cuál es el nivel más amplio de cobertura de una PMO? PMO Empresarial. empresarial. Una externalización que una PMO para liderar proyectos con objetivos estratégicos. PMO empresarial. Director pide claridad sobre quién toma decisiones dentro de una PMO y quién rinde cuentas. Debe reforzarse gobernanza. Una PMO quiere evolucionar, anticipar tendencias en metodología y tecnología emergentes. ¿Qué parte debería actualizar? Innovación, adaptación. Confusión sobre el propósito y límites, objetivos. Y una PMO recibe críticas internas, críticas de clientes internos sobre la falta de valor percibido, ¿no? Y por si a las moscas, antes de cerrar, yo, claro, no la vamos a hacer, porque sería tardarnos mucho más, pero era simplemente 2 ejercicios muy a nivel de reflexión, ¿ok? ¿Ok? Perdón, un minutico, un minuto, ¿dónde estábamos? Era esta, creo que, no, para ver, era esta, sí, ¿ok? Típicas preguntitas que le salía era, por ejemplo, si la pueden ver, una organización está Seguimos cuestionando viendo el la encuesta, propósito de José. la PMO. Ajá. Seguimos viendo la encuesta, no sé si. Ah, perdón. Se la pongo por acá. Es decir, cosas que me parecían que eran interesantes, ¿no? Para compartir en Mentimeter. Una organización está cuestionando el propósito y ve la PMO como burocrática. El documento refuerza mejor su mandato. Entonces era importante priorizar entre estos cuál era el más importante, ¿no? ¿Ok? Segundo ejercicio era, por supuesto, estamos pasados, si hay retraso y conflicto, ¿en qué documento invertirías para fortalecer la gobernanza, ¿no? Y tienes varios documentos. Porque también es el hecho de que te decía que la PMO está obligada ante N cantidad de situaciones mejorar.
Vale, ¿no? pero lo podemos hacer en la próxima sesión si quieres. Sí, Puede perfecto. ser, sí. Al inicio de la próxima Y la sesión. última era, si dudan del aporte estratégico del PMO, ¿qué documento priorizas? Y era Ok. sobre 100 puntos, ¿no? Bueno, Mm, entonces yo creo que mm. ha sido un gran placer tener a Manuel, tener a Fabio. Yo creo que Sí, súper vale. agradecido con él y con esta visión de ella de montar las cosas, porque ubica en cada sitio lo que son los Eh, conceptos, ¿no? A quién le toca, quién es el afectado y cómo lo arregla. Y lleno, ya son las 8:11. Estamos pasados 11 minutos, ¿verdad? Nos van Sí. a sacar del salón. Vale, Nos gracias. despedimos. Dame una gracias. Chao, pausa. Manuel. Chao, Bye bye. Fabio. Cuídense. Bye.